Ella ha sido alcaldesa durante muchos años en San Juan de la Rambla, también consejera en el Cabildo de Tenerife y senadora. Fidela Velázquez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra Fidela? Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo está ese Sí. norte? El norte está bien, a punto de comenzar en prácticamente todos los municipios la campaña de Navidad. Y bueno, que se anticipa en La Laguna, que comienza creo que esta noche, Y por anoche el Santa Cumbido, Cruz, y anoche Santa Cruz. y anoche en Santa Cruz, efectivamente. Y bueno, pues vamos, digamos, cubriendo etapas de un año que se nos va y que ojalá se vaya pronto porque no ha sido un buen año. No, desde luego. En cuanto a lluvias, ¿ha llovido algo por ahí? Poco. Ha Poco. llovido, ha amagado un poquito, ha caído algo de lluvia, pero así de empapar, nada. Nada. Ujú. Se aplazó la alarma, la alerta de lluvias del martes al miércoles. El miércoles llovió un poquito y eso, un poquito. Y viento no, ¿verdad? No, Porque nada de no. relevante. Ah, bueno. No, un poquito de viento, pero menos que en la zona de Acentejo y Metropolitana, que ha sido más. Ajá, sí, porque en la zona de Acentejo incluso ha hecho daño el viento en Sí. algunos cultivos y árboles. Perjudicada la garganta, ¿eh? Por lo que le escucho, será Un la poquito, calima. un poquito, sí, un poquito perjudicada, sí. Fidela dice que este año que termine pronto, que ha sido malo. La verdad que las cosas acontecen por encima de nuestras posibilidades. Salimos estábamos metidos en la inflación, la guerra de la inflación, todas esas medidas, problemas en el gobierno, llega la Dana, las consecuencias de la Dana, las irresponsabilidades de quienes gobiernan en Valencia. Y ahora parece que cuando ya todo apuntaba al PP que estaba perdiendo dividendos, el PP sí estaba perdiendo puntos en cuanto a intención de voto, de repente y a petición propia, con una urgencia que nadie se explica cómo ha sido tan rápido, pues empieza a declarar Aldama contra Pedro Sánchez. Sí, Mm. cierto. A ver, Un poco raro, ¿no? Todo esto esto. es, La, sí, la justicia tan lenta esto para las cosas. realmente tiene que ver con que uno nunca sabe si es bueno o es malo. Esa especie de privilegios que da la Fiscalía a unos sí, a otros no, y esos privilegios hacen que ayer mismo este señor, después de hacer sus declaraciones, salga en libertad. O sea, en fin, en la vida corriente eso tiene un nombre, ¿no? Comprar a cambio de, pero claro, este señor ya lo ha hecho. Y yo lo que me pregunto como persona normal, de fuera, es cuánto se puede confiar en la palabra de un señor que estaba en la cárcel por delitos de cierta envergadura. Ahora la justicia tendrá que actuar, tendrá que investigar. Lo que realmente declara que le ha valido la libertad son cosas menores. Es que me pidieron 15.000 euros para Ángel Víctor, pero usted se los dio. No, yo no se los llegué a dar, nunca le llegaron. Pero bueno, eso que es un amago, un sueño que tuvo usted por la noche. Usted involucra a una persona sin ningún tipo de evidencia, porque ¿por qué creo yo a este señor que dice que le pidieron dinero para otro señor? ¿Qué credibilidad tiene eso? No hay pago, no tiene evidencia, no tiene pruebas. Resulta que alguien X le pide un dinero para un señor que hoy es ministro, pero dice que nunca se lo llegó a dar. ¿Eso cómo es? Pues no lo diga. Si eso fue así, si usted no tuvo trato directo con este señor, si ese dinero nunca llegó a su destino, sino alguien, un segundo, otra persona, dice usted que le pidió dinero para un cuarto personaje, pues yo no sé hasta qué punto eso
es creíble, como dice la fiscalía, dice, ¿cómo que es creíble? ¿Qué es lo que es creíble? ¿Un rumor? ¿Un algo que dice este señor? Yo ayer no daba crédito porque, claro, la justicia para mí, hay cosas que para mí son de obligada cuidado y cumplimiento. Y las dos cosas tienen que ver con lo público. La primera cuestión son los servicios públicos, que deben estar protegidísimos. Y la segunda cuestión es la justicia igual para todos. Y esa justicia, en muchas ocasiones, y en los últimos tiempos más, yo la veo más cuestionada. Yo quiero una justicia realmente respetable, que yo mire para la justicia y mire, como dicen los cubanos de los docentes, mire hacia arriba, como a un balcón. Ahí está el que va a garantizar que la cosa vaya bien, que vaya bien. Pero claro. además la justicia debe tener algo de cientificidad, ¿me entiendes? Si no hay evidencia, si no hay algo que corrobore la palabra de un señor, pues la palabra del señor es una palabra frente a la de otro señor. Y esas cosas a mí me crean desazón como ciudadana. Creo que no cumple su función cuando no garantiza que los ciudadanos nos sintamos seguros ante sus decisiones. Claro, y el respeto, ¿no? Que en vez de decrecer, crezca. Porque el respeto a la justicia, viendo esta y otras acciones del mismo tinte, uno se plantea en manos de quienes estamos. Otra cuestión que quería plantearte, Fidela, a raíz de estas declaraciones de Víctor de Aldama, pues el señor Feijóo, el jefe de la oposición en este país, pues le pide a Podemos, a Junts, a Bildu, a Esquerra Catalana, al PNV, que lo apoyen en una moción de censura contra Sánchez. ¿Qué lectura hacemos de esto? Pero es que no hay ni condena ni nada. Cuando Pedro Sánchez hizo una moción de censura había una condena contra Rajoy, hombre, había condena, no solo había condena contra personas pertenecientes al PP, que prácticamente todo un gabinete estaba condenado. Es que había una condena donde la justicia decía que era que el PP era una herramienta para delinquir. Lo dice textualmente una sentencia. Bueno, de hecho, hace unos días, y ha quedado tapado con todo esto, había una sentencia firme contra el PP a cuenta de su sede en Génova, llevada a cabo con dinero negro. Efectivamente, entonces, claro, ahí ya había evidencia, ¿no? Porque yo lo único que le pido a un juez o a un fiscal es que decida en base a evidencia, no a cosas que piensa, ¿no? Aquí usted, con perdón de los magistrados y de la fiscalía, usted no está para pensar, usted está para evaluar las pruebas que a usted le llegan. Para pensar no. Piensan las personas en las barras de los bares. Nosotros, o sea, yo, por ejemplo, cuando doy clase o cuando ejerzo la profesión de docente, o un juez más cuando ejerce la profesión de magistrado, lo que uno quiere es que lo haga con rigor, con el rigor que se le espera a un magistrado o a un fiscal. Y el rigor para un magistrado, para un fiscal, es atenerse cuando condena o cuando saca a una persona de la cárcel, que se atenga a las evidencias. Pero es que ahora mismo no hay evidencias de ningún tipo. Hay unas declaraciones de un señor que tenía tratos con otro señor y que esos tratos que tenía con otro señor eran ilegales. Y este señor ha caído en la cárcel, ¿vale? Y en el caso que él esgrime como que efectivamente Pedro Sánchez sabía todo, es que tiene una foto con Pedro Sánchez, como media España, pero como media España, yo tengo una foto con Pedro Sánchez, y no mi amigo. Yo conozco un montón de gente que no se han arrimado nunca al Partido Socialista y tienen fotos con Pedro Sánchez, porque han coincidido, han ido a mítines o lo que sea y tienen fotos con... Claro. Además, ya se ha perdido la época de los grandes eventos políticos, pero yo recuerdo una conferencia
que dio guerra en el recinto ferial, que allí había gente de todos los partidos habidos y por haber, líderes de otros partidos, líderes. Y lo mismo con Felipe González. Ya esa época se ha ido un poco, ¿no? Pero es que cuando yo empezaba a mirar los que pasaban por allí, digo, pero señor, este es del PP, el otro es de coalición, pero estaban allí no para dejarse ver, sino porque cuando en esa época, estamos hablando a lo mejor de hace más de una década, los políticos decían cosas relevantes, que es de lo que yo me quedo. O sea, yo me movería ahora para ir a oír a un político X de un partido Y, pues seguramente no, porque no me va a decir cosas relevantes. Es que ya he dejado de oír hasta en el Parlamento las sesiones de control de los miércoles, ya no las oigo, porque es que no dicen cosas relevantes, que ese es mi problema. Claro. Mi problema es que escucho la Cámara donde teóricamente hay parlamento y se habla para resolver los problemas de los ciudadanos, y lo que hay es un combate cruel para defender los sillones. Cosas unos a otros. Claro. Que voy a lo de Teresa Rivera. Han maniobrado en Europa para que no le den la vicepresidencia. En la propia comparecencia de Teresa Rivera llega la noticia de que se habían salvado todos los escollos, pactando mi partido con fuerzas de derecha. De extrema derecha. Vale, de extrema derecha, cosa que a mí no me gusta nada. No me gusta nada, pero voy a decir una cosa. O dos. La primera, ese es el sentido de los parlamentos, como su propio nombre indica. Parlamentar, hablar con el otro, llegar a acuerdos. Y la segunda cuestión, que no le gusta nada, no le está gustando nada al PP, es que hay partidos que se consideran bisagras. Yo sí puedo hablar con fulano, pero tú no, porque tú eres del otro extremo. Pues va a resultar que no, que vamos a poder hablar todos con todos y a llegar a acuerdos en base a elementos que nos pongamos como de control, como pasa por ejemplo, o como ha pasado en Alemania, donde falta una fuerza de izquierda con una fuerza de derecha. O por ejemplo, sin ir más lejos, hace unos años en Portugal, nuestro vecino, ¿vale?, que gobernó una fuerza de derecha, pero con el apoyo externo de la fuerza de izquierda. Entonces, a eso se llama parlamento. Y estamos obligados. Yo ya no, porque no ejerzo, pero los políticos, uno los elige para que parlamenten. El que va al parlamento tiene que parlamentar, tiene que llegar a acuerdos, obligarse a llegar a acuerdos. Todo. Claro, para eso está. Ahí está sacando algo, un tema muy interesante, Fidela, porque ¿dónde está el límite? Yo siempre he dicho, bueno, si un partido entra en un parlamento, merece la misma consideración y respeto que cualquier otro partido, porque está ahí basándose en la legalidad que le confiere la Constitución para acceder a unas elecciones y ser elegido. Pongo, por ejemplo, Vox. A mí me gustaría que no estuviera en ningún sitio, pero es que está. Una vez que está, se le puede hacer el cero, dejarlo a un lado cuando hay miles de personas detrás, o hay que empujar y decir, oye, vamos a permitir que hablen, que entre unos y otros pues vayan amoldándose a la legalidad. Para eso es el Parlamento, para cuando usted se pase en la tribuna, decirle que usted está equivocado. Usted lo que está diciendo, se salta usted el artículo no sé qué de la Constitución, como por ejemplo cuando ahora han planteado en Madrid que unas determinadas paradas los migrantes negros, sí, los de Latinoamérica no son bienvenidos. Claro. Entonces dicen no, que no se sienten en las marquesinas de las paradas de las guaguas. Pero bueno, ahí vamos a la segregación, ¿no? Cosa, de la que huimos. Claro, por supuesto, es que usted está defendiendo una cosa anticonstitucional y hay que sacarle la careta cuando usted lo dice. Cuando usted lo dice en la tribuna, yo tengo que decirle, usted está conculcando una Constitución que nos dimos todos.
que dice que todos los españoles o todas las personas que residen en España son iguales ante la ley. Y usted no puede discriminar. Eso es un delito de odio. Delito de odio. O sea, y que está catalogado como delito. O sea, no me hable usted, no me diga usted, pero prefiero que me lo diga, Tere, para poderle Claro, combatir es lo que... contraargumentar. Exacto, con la palabra y con los hechos y el razonamiento. Porque cuando la cosa está oscura y no se sabe qué está pasando, ni siquiera los ciudadanos que los han votado conocen perfectamente ese rostro. Hay que ponerlo en evidencia o incluso destacar algunos puntos de encuentro, porque ¿quién dice que como ahora en Europa no se llega a determinados puntos de encuentro? Lo que no se puede dirigir ningún partido es en bisagra. Yo sí hablo con ellos, yo sí pacto con ellos, pero tú no. No, aquí hablamos todos. En este Parlamento hablamos todos unos con otros. Claro. Y llegamos a acuerdos o no, llegamos a acuerdos o no. Pero hablar, el derecho a hablar, el derecho a argumentar, a defender ideas, es que es un derecho básico de la Constitución. Y de siempre, de la historia, ¿no? No sé Hemos avanzado, hemos progresado en la ideología, en las ideas políticas, en las formas de gobierno, gracias a más a las conversaciones que a las guerras. Total. Antes de cada gran ley hay conversaciones. La ley que cambió el panorama educativo en España, la LOCSE año 1990, surgió después de 7 años de debate con todos los españoles, con todas las comunidades sindicales, políticas, de padres, comunidades autónomas, y surge la ley. 7 años debatiéndola, 7 años, la ley que más se ha debatido en España. Y al final sale una cosa que lo mejor es que no nos guste mucho a todos, sino que nos guste parcialmente, porque eso significa que le está gustando a otro sector que también debe ser escuchado. Uh-huh. Así son los consensos, es que no hay otra forma. Hablando de, no hay otra forma. Hablando de actualidad, de consensos, de llegar a acuerdo, Fidela, ¿cree que habrá presupuestos este año, presupuestos generales del Estado? Bueno, pues difícil parecía el llegar a aprobar esta ley. La reforma fiscal. De la reforma fiscal, y ya salió. Salió con grandes problemas, con trajes cosidos, descosidos y vuelto a coser, que es lo que ha pasado con esta ley. Y yo supongo que tendrá que haber, yo supongo y deseo que haya presupuesto. Porque sin presupuesto una administración está demasiado encorsetada. Está llevando una talla 48 y realmente lo que tiene para ponerse es una 42. Uh-huh. Y así ninguna administración sale para adelante, ni del Estado y por supuesto tampoco de una administración pequeña como un ayuntamiento. Entonces, yo deseo realmente que inmediatamente que han salvado este escollo se pongan a hablar de los presupuestos, porque nos va mucho en ello. Por ejemplo, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, los convenios del Estado con las distintas comunidades autónomas para financiar determinadas cosas, que en Canarias, por ejemplo, está carreteras, un gran espacio que fueron detenidos por la falta de convenio en la época de Rajoy, uh-huh. O por ejemplo está todo lo que son obras hidráulicas. Eso es una asignatura pendiente desde hace décadas. Efectivamente, y entonces tenemos cosas tan gordas caminando a medio gas, que uno lo que tiene que desear es que los presupuestos se aprueben y además lo contemplen. Y contemplen, si es posible, programas plurianuales para dejar de tener la espada de Damocles, por ejemplo, en obras hidráulicas de Europa, porque tenemos las costas contaminadas, ya tenemos así, por ejemplo, el puerto, con una playa cerrada. Entonces, hay cosas tan importantes y donde se necesita el concurso del Estado y están tan atrasadas que es una maldad desear que no haya presupuesto. Y esto que digo que es una maldad desear que no haya presupuesto, va directo para el PP. Desde es luego. Una maldad desear que no haya presupuesto.
Pero es necesario para Tú sabes que yo atender. soy clarita cuando hablo. Sí, lo sé. Y por eso me gusta hablar contigo y tenerte en antena, por lo que sabes, por tu experiencia y por la claridad con la que hablas. Está claro que los presupuestos son urgentes porque los que tenemos son prorrogados de una época en la que no había tanta inflación, en la que no había tantas necesidades y sobre todo esto último de la Dana, ¿no? Que hay que hacer frente, así como a otras necesidades. Fidela, muchísimas gracias por estar con nosotros, que nos quedamos sin tiempo, pero mira, tenía aquí un montón de temas que preguntarte, pero ya lo dejo para otra vez porque ha sido muy interesante escucharte. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Tere. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Fidela. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.